Sí. Eh, em, ya le puedes adelantar tantito, porfa, a la parte de sedimento. Ok. Bueno, como bien había mencionado mi compañero ayer, una parte importante para lo que sería el diagnóstico de las vías, para para el diagnóstico de la infección de vías urinarias, contamos con el examen microbiológico, el cual consiste pues de tres principales apartados, el cual sería pues, como bien comentó ayer mi compañero, la toma de la muestra. A continuación les hablaré de lo que sería el examen del sedimento urinario, en el cual nos menciona que existe una gran variedad de situaciones en la cual pues le va a permitir al que le realiza la prueba evaluar o analizar qué tan útil es esta prueba, debido a que se le presentan o aporta diferentes datos, como por ejemplo podría ser la presencia de células de epitelio escamoso con bacterias gram positivas adheridas a su superficie. Esto nos podría indicar que hubo una contaminación vaginal, por ejemplo. Igual nos mencionaba otro dato importante que podemos encontrar, por ejemplo, células de epitelio transicional, las cuales pues se le podrían atribuir en dado caso hubiera alguna tumoración, en la cual pues el médico tendría que tomar pues las medidas adecuadas para eh, 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 evaluar esta tumoración, en dado caso la hubiese, para descartar pues algún proceso cancerígeno. Eh, Igual un factor importante que ocurre en esto es que puede haber la excreción o expresión de hemolicinas, las cuales, pues al momento de evaluar las células en dicho examen de sedimentación urinaria, pues podrían no detectarse debido a que estas pues son lisadas por estas hemolicinas, por lo cual pues podrían afectar los resultados y dando falsos negativos. Igual nos mencionaba otro dato importante, es que, por ejemplo, las bacterias asintomáticas, pues con frecuencia no van a arrojar o no va a existir la presencia de células inflamatorias. Entonces, pues ahí es un factor que hay que tener en cuenta. Siguiente diapo, por favor. Ya, y le puedes dar la siguiente diapo, por fin. Gracias. Bueno, igual en este examen es importante aparte de buscar células como glóbulos rojos o de de la serie blanca, igual es importante buscar otras estructuras, como podrían ser la presencia de cristales. Como bien nos menciona aquí, los de fosfato, amoníaco y magnesio, los cuales nos indican que si las encontramos en orinas frescas, podrían indicarnos la presencia de algunos gérmenes que son ureolíticos. Ahora, igual podemos encontrar la presencia de cilindros leucocitarios o bacterianos y estos nos podrían ayudar para la localización de la infección, como por ejemplo, no sé, de vías altas, ¿no? Y igual, como les había mencionado, puede haber la presencia de células epiteliales descamativas, las cuales podrían indicarnos, en dado caso tuvieran adheridas bacterias, este, una contaminación al momento de la toma de la muestra. Igual, en este examen nos apoyamos de lo que serían las tinciones, como por ejemplo la tinción de Gram, que es especialmente útil para identificar el microorganismo o bacteria Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo Gram negativo. De igual forma hay otras tinciones como la tinción de sulmetileno que igual resultan útiles en este examen. Siguiente diapo, por favor. Ahora, otro apartado importante con el cual contamos en el examen microbiológico sería el urocultivo, el cual pues es en caso de que en el examen anterior de sedimento logremos o se identifique
o se quiere identificar la presencia de alguna bacteria específica, pues recurrimos a estos medios, en los cuales nos menciona que para el caso de esta patología de infección de vías urinarias, pues nos menciona que los uropatógenos crecen relativamente bien en estos medios, por lo cual nos menciona que podemos utilizar, por ejemplo, el agar sangre, Clet o McConkey, que podemos ver en las imágenes. En el agar sangre es el rojo, el verde es el Clet y el McConkey es el que tiene dos componentes. Pues bueno, transcurrido el tiempo de incubación y obviamente con todos los factores que el cultivo debe conllevar, o sea, todos los factores ambientales en los cuales debemos eh, tener para llevar a cabo este proceso, que son pues temperatura, llevar una correcta elaboración de los medios, una buena inoculación de los medios al momento de sembrar la muestra. Transcurrido el tiempo de incubación necesario igual, se va a informar semi-cuantitativamente el número de unidades formadoras de colonias que existan. Y esto lo vamos a tener multiplicando la cantidad proporcional de orina tomada para el cultivo por el número de colonias contadas en dicha placa. Y bueno, esto sería todo por parte del equipo. Bueno, entonces, continuamos con enfermedades, infecciones de enfermedades venéreas de transmisión sexual. ¿O qué más quieren ver? Ahorita se va a presentar pielonefritis, cistitis, prostatitis y no me acuerdo. Orquiepididimitis. Son temas que nosotros ya habíamos visto, que estamos esperando verlos con el grupo A. Sí, doctor. Entonces, ¿eso presentamos, Doc? ¿Mande? ¿Eso presentamos ahorita? ¿Cistitis? ¿Y todo eso? Sí, yo creo que sí, ¿no? O damos por visto. No, Doc, ahorita lo proyectamos. Un momentito. Gracias. Sí. Ariana. Es una pantalla, ¿verdad? Gracias. Eso. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Este equipo se va a encargar de presentar los temas de pielonefritis, cistitis, epididimitis y prostatitis. La siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a hablar de lo que es la pielonefritis. En este caso vamos a hablar de lo que es la pielonefritis aguda, que se va a dividir en una no obstructiva y una no complicada. La siguiente, por favor. Primero vamos a empezar a definir por qué es una pielonefritis. Y aquí, según la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, ITSA, aquí la define como una inflamación del parénquima y del sistema colector secundario a un proceso infeccioso que se corroborará con un orocultivo con al menos 10.000 unidades formadoras de colonias por milímetro cúbico y síntomas compatibles. Aquí vamos a considerar que una pielonefritis no complicada va a ser causada cuando un patógeno típico en personas inmunocompetentes con una anatomía y función renal normal.
Se considera complicada cuando ya existen factores que van a incrementar la susceptibilidad o van a disminuir las respuestas a la infección, como lo que son las anomalías anatómicas, una litiasis renal, una litiasis renal urinaria, ureteral, o en personas con caracteres de nefrostomía, aquellas personas que sean inmunocomprometidos o las mujeres embarazadas. Aquí tenemos que la pielonefritis en realidad se va a dividir en tanto en aguda, crónica y una xantogranulomatosa, pero en este caso nos vamos a enfocar en lo que es una pielonefritis aguda, complicada y no complicada. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en lo que respecta a lo que es la epidemiología, aquí dice que el 60% de las mexicanas han presentado un episodio de infección de vías urinarias a lo largo de su vida. Como ya hemos visto en los temas anteriores, es muy frecuente que las mujeres sufran de alguna infección urinaria. Son más propensas a esto. De estas, un 20% van a presentar cistitis y el 4% puede evolucionar a lo que es una pielonefritis. También aquí dice que hay un incremento de la incidencia del 500% y que, como ya había mencionado, en una mujer es más prevalente que en un hombre. Aquí vemos que la prevalencia es de 3-1. Y también decía que la edad reproductiva, o sea, es más factible que tengan este tipo de infecciones, que marca como edad de 22 a los 54 años. También recalca que es un problema de salud pública, que es una urgencia urológica de morbilidad elevada y de mortalidad baja, con un número elevado de bajas laborales en mujeres y una causa frecuente de bacteremia y choque séptico en lo que son los adultos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la patogenia de esto? Como habíamos dicho o mencionado al principio, esta es una enfermedad infecciosa, por lo tanto, dentro de estos, los organismos más frecuentes en producir esta infección van a ser las bacterias. Y aquí la más frecuente va a ser un bacilo gram negativo, como es la E. coli, que generalmente dice que está presente de un 65 a un 80%, pero también puede estar lo que es la Klebsiella, la Proteus mirabilis, el estafilococos, que estos ya decían que cuando ya están presentes ya es más frecuente que se haga una pielonefritis aguda complicada. También decía que el mecanismo más frecuente en lo que es la producción de la pielonefritis agudas, pues va a ser el ascenso de estas bacterias de lo que es desde la vejiga hasta lo que es la pelvis renal, a través de lo que son los uréteres. Bueno, también sabemos o habíamos mencionado antes que la orina, que el organismo pues va a tener defensas contra lo que son estas bacterias. Uno por ejemplo, pues la orina, que saca lo que digamos así, las bacterias, por arrastre mecánico. Sin embargo, en lo que corresponde a la E. coli, también tiene sistemas de defensas contra estos sistemas. En este caso, E. coli tiene algo lo que se llama aerobactina, que esta produce hierro, produce que esta absorba hierro, por lo tanto, que genere o se reproduzca en mayor cantidad, y por lo tanto, aún habiendo el arrastre mecánico por lo que es la orina, como ya son demasiadas bacterias, pues de todos modos, aunque exista esto, pues van a quedar bacterias en este tracto urinario. Otro también marcaba que hay factores de riesgo, pues ya habíamos mencionado las relaciones sexuales, antecedentes de una infección del tracto urinario, una nueva pareja sexual, que en realidad creo que es más a las parejas sexuales, y a lo que es la diabetes. Esto también marcaba que las bacterias también se van a alimentar de lo que es la glucosa. En realidad es un nutriente para ellos y por lo tanto el diabético está más propenso a sufrir de estas patologías porque pues su glucosa está alta, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, hasta aquí es mi parte. Gracias. El diagnóstico o la principal sospecha va a ser clínica. Dentro de las manifestaciones, pues vamos a tener a un paciente con fiebre, con antecedentes de síntomas del tracto urinario inferior, náuseas, vómitos, dolor intenso. Y algo que va a llamar nuestra atención, un diagnóstico diferencial, va a ser un dolor espontáneo o a la palpación en el ángulo costovertebral, o la maniobra de Jordan, o mejor conocida como puño percusión.
en la cual vamos a colocar la mano a la altura de los riñones y vamos a dar un golpe firme sobre la mano que se está apoyando en la espalda, y a este golpe el paciente va a reaccionar con una posición antiálgica porque eso se debe a la inflamación del parénquima renal. Algo muy importante es que esta maniobra no puede estarse repitiendo, no es, vaya, porque es demasiado doloroso para el paciente. Siguiente, por favor. Ok, en laboratorio, pues el diagnóstico definitivo se va a hacer con un urocultivo. El 95% de las mujeres con pielonefritis se aíslan más de 10.000 o 100.000 unidades formadoras de colonias en el urocultivo. Ya habíamos visto, este es un tipo de agar especial en el cual tiene lactosa y galactosa. Lo verde es una colonia de E. coli. Las E. coli tiñen específicamente de verde este tipo de agar. Y en pruebas complementarias, pues podemos pedir un recuento leucocitario de sangre periférica o una concentración sérica de creatinina, que en la sangre periférica, pues los leucos van a estar elevados. La creatinina, dependiendo de qué tan grave sea la pielonefritis, puede estar o no incrementada. Y bueno, podemos pedir PCR y procalcitonina, que también vamos a encontrarlas elevadas. Esta principalmente debido a una disfunción en la fisiología normal renal, en pielonefritis ya complicadas. Siguiente, por favor. En los diagnósticos por imagen, ya habíamos dicho que no a cualquier paciente vamos a pedirle imagenología, pero esto se reserva para pacientes con patologías graves, como ya vemos, la pielonefritis, pues más frecuente en mujeres. Por ejemplo, en mujeres embarazadas, un diagnóstico por imagen sería algo acertado. Podemos pedir una ecografía, pero en la mayor parte de las pielonefritis no complicadas, la ecografía va a verse normal. En un 20% vamos a observar nefromegalia y edema en uno o ambos riñones, pero esto no es característico o específico, tiene que correlacionarse con los síntomas clínicos. La ecografía va a ser menos sensible o específica que la TAC o la resonancia magnética, pero estas tampoco nos van a arrojar grandes cambios, como ya habíamos dicho, en pielonefritis no complicadas. Entonces, la prueba óptima para el diagnóstico de una pielonefritis es la TAC realzada por contraste. Clic, por favor. Bueno, esa es la ecografía. Siguiente. Y bueno, en la TAC vamos a observar cambios característicos, como que el medio de contraste no va a estar distribuido uniformemente. Esto va a deberse a la obstrucción de zonas del parénquima renal por infiltrados leucocitarios. Siguiente, por favor. Clic. Muchas gracias. Dentro del diagnóstico diferencial podemos tener, y algo muy característico que estaba leyendo, es una prostatitis, por ejemplo, porque en la prostatitis también nuestro paciente puede tener fiebre, puede tener síntomas constitucionales y va a tener ese dolor que se irradia hacia la zona lumbar, pero en este caso el dolor va a ser irradiado hacia el recto. Pero pues sería de utilidad tenerlo en cuenta porque también nos puede presentar una sintomatología muy parecida. Un cólico renal, como ya habíamos visto, el dolor también está en la zona lumbar, solo que es un dolor que si el paciente logra expulsar el hito va a ser un dolor migrante. Y ninguna de estas patologías llega a dar una fiebre tan alta como la da la pielonefritis. Bueno, en mujeres pues podría ser la enfermedad inflamatoria pélvica, que como ya sabemos, esta va a ir coincidiendo con los periodos regulares de cada mujer, irregulares. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento, pues para comenzar va a ser la prevención.
si ya vimos que la mayor forma de contagio es por arrastre del tracto inferior, lo que nosotros vamos a buscar es prevenir las infecciones de vías urinarias recurrentes. Con eso vamos a prevenir una posible pielonefritis. Pues le vamos a decir a nuestro paciente que tome abundantes líquidos. Si es mujer, por ejemplo, podría utilizar ropa interior de algodón, el jugo de arándanos, un correcto aseo de la zona perineal, una micción poscoital. Algunas bibliografías recomiendan tomar acidificadores de la orina después del acto sexual, porque esto es común en mujeres de mayor edad o de edad reproductiva, según las guías de práctica clínica. Pues el tratamiento de la pielonefritis no complicada va a ser principalmente ambulatorio, a menos que existan indicaciones para hospitalización. Cuando se trata de tratamiento ambulatorio, los tratamientos de primera línea pues van a ser ciprofloxacino o levofloxacino. En el caso de tener dudas respecto a al posible organismo, se prefiere dar fluoroquinolonas. En una, porque tienen un buen espectro para organismos gram negativos, y en otra, porque las fluoroquinolonas, como vamos a ver en el tema de prostatitis, como ya vimos, tienen una gran penetración en el tejido prostático. Entonces, estaba esto de que si puede ser una pielonefritis provocada, por ejemplo, por una prostatitis crónica, la fluoroquinolona nos va a ayudar un poco a frenar eso, porque también va a penetrar el tejido prostático. Otros tratamientos, por ejemplo, el trimethoprim con sulfametoxazol o la amoxicilina clavulánico, ya no son tan recomendados, como decía el doctor, debido a la alta resistencia bacteriana. Entonces, se prefiere en estos casos iniciar con fluoroquinolonas. La pielonefritis que va a ser candidata para hospitalización, pues va a ser aquella complicada. Y habíamos dicho que en la definición de complicada entra esto de que el paciente tenga algún inmunocompromiso, de que la paciente esté embarazada o que tenga alguna otra comorbilidad agregada, por ejemplo, que sea diabético. Entonces, por ejemplo, pacientes embarazadas con inestabilidad hemodinámica, si no sabemos si están cumpliendo de forma adecuada el tratamiento, o si ya se presentó o si tiene algún tipo de obstrucción o ya se presentó algún absceso. Entonces, pues en este caso va a ser parenteral y la recomendación sigue siendo ciprofloxacino, levofloxacino. Se recomiendan antibióticos como la gentamicina, pero bajo estrecha vigilancia. El libro mencionaba dar monodosis, pero pues el doctor ya dijo que no es tan recomendable. Pero pues se tiene que tener vigilado al paciente debido a sus efectos nefrotóxicos y ototóxicos, sobre todo si es un paciente con comorbilidades. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento va a ir de acuerdo al paciente y a sus características. ¿Ya? Sí, doctora, nada más recordarles porque tenemos muchos elementos que nos hacen pensar en infecciones de repetición en este tipo de cuadros clínicos. Es importante también manejar en este tipo de pacientes, descartar que tenga problemas en el tracto genital. Muchas de la repetición de este tipo de enfermedades es que nunca hacemos un cultivo de cervicovaginal o no preguntamos si tiene la paciente flujos. Eso no lo tomamos en cuenta. Y es el elemento número uno, el elemento que tenemos que siempre pensar mal, de que la vía más frecuente de contaminación en las infecciones del tracto urinario es la ascendente. Entonces, si nosotros damos tratamientos y volvemos a dar otro tratamiento y la paciente no mejora, los que estamos haciendo las cosas mal somos nosotros. Entonces, tenemos que integrar un todo para poder dar un tratamiento de calidad y efectivo. Siempre.
Ahora, las dosis que se manejan no es que yo diga que no. Se maneja de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso de gentamicina. Si yo le doy 80 miligramos, estoy manejando 1.5 miligramos por kilogramo de peso en 24 horas. Entonces estoy dando 80 miligramos al día. Estoy a la mitad de la dosis ponderal que necesita el paciente. Igual que la micacina, los aminoglucósidos, si los manejamos adecuados, tienen una función adecuada el paciente, una función renal adecuada y no tiene ningún dato obstructivo. Son medicamentos que nos ayudan mucho. ¿Qué es lo que nos va a impedir de que manejemos a un paciente ambulatorio? No, que tolere la vía oral. Si un paciente no tolera la vía oral, nosotros no podemos manejar un paciente ambulatorio. ¿Por qué? Porque pues, no va a tomar agua, no va a comer, no va a tomar el medicamento, lo va a vomitar. Son factores importantísimos, las condiciones generales del paciente. Si es un paciente embarazada que tiene piuria, tiene una sepsis importante, hay actividad uterina o no hay actividad uterina, el producto empieza a tener trastornos generales, cuidado, va a perder al producto la señora. Son pacientes que tienen que estar hospitalizadas. Un diabético descompensado con 800 de glicemia, que tiene crecimiento prostático y que está obstruido y que tiene dolor y que tiene... Pues no lo podemos manejar ambulatorio porque ese paciente se nos va a complicar. Es control, y una vez que controlamos y podemos manejar la vía oral, a ese paciente lo damos de alta. No den medicamentos de dosis únicas. Eso lo he repetido siempre y constantemente. El tratamiento actualmente estamos manejando en pielonefritis agudas, estamos manejando 2 esquemas de medicamentos en no menos de 14 o 15 días. La literatura dice que no. La literatura dice ciprofloxacino 500 miligramos, dosis única. Levofloxacino 700 o 500 miligramos, dosis única. Todos los medicamentos los mandan a dosis única. La citromicina, la amoxicilina, la vibramicina, la doxiciclina, todos los medicamentos los manejan como si fuera mágico curar un padecimiento de estos así. Y si nosotros manejamos aminoglucósidos en un paciente que no tiene una función renal, lo vamos a complicar. Va a ser un paciente que lo vamos a llevar en 1, 2 o 3 dosis a la insuficiencia renal, a una insuficiencia renal que ya no, en muchas de las ocasiones ya no es regresiva. También hay que tomar en cuenta. Las penicilinas o los derivados de las penicilinas son nuestras mejores ayudas. Pero no dar una ceftriaxona que ahorita estamos manejando de 1 gramo a dosis de 1 gramo al día, no sirve. La ceftriaxona ahorita la estamos manejando 1 cada 6 horas. Una ámpula IV o intramuscular, claro, ya no le damos intramuscular 4 dosis al día. Hay que manejarlas intravenoso. Y un paciente intravenoso no puede estar manejado ambulatorio. Las pielonefritis, aparentemente las agudas no dejan secuelas, pero dejan cicatrices muy importantes si no manejamos adecuadamente a ese paciente. Entre más tiempo pase esa infección, más cicatrización y más alteración vamos a dejar en ese riñón. ¿Es importante el diagnóstico preciso? Sí. ¿El manejo adecuado? Sí. El integrar no nada más antibiótico, hay que dar antiinflamatorio. El paciente tiene que aprender a tomar agua. La mayoría de las infecciones son por falta de líquido. Aparte de todos los otros elementos que se le pueden agregar al paciente como factores agravantes
para el padecimiento. Las infecciones del tracto urinario bajo, la diabetes descompensada, la hipertensión descompensada, la obesidad. Cuéntenle, súmenle, y todos esos elementos son factores que nos van a tener un pronóstico desfavorable para el buen manejo de la pielonefritis. ¿Algo más? Gracias, Sí. Doc. Seguimos con Bueno, cistitis. Por favor, Carlos. bueno, con pielonefritis crónica. Bueno, Ok, perfecto. la pielonefritis crónica pues es una infección piógena que va a ser persistente en el riñón y que aparece casi exclusivamente ya en pacientes que presentan anomalías estructurales pues importantes. Siguiente, por favor. Bueno, la pielonefritis es el resultado de una infección renal que se va a dar de manera repetitiva y que esto va a llevar a que haya una cicatrización, que haya una atrofia del riñón y posteriormente eso te va a llevar a una insuficiencia renal. ¿Cómo se va a presentar esta patología? Pues muchos individuos que tienen pielonefritis crónica en verdad no presentan síntomas, pero pueden tener el antecedente de que tienen infecciones del tracto urinario de manera frecuentes. Un riñón que se encuentra en desarrollo es más susceptible al daño y sobre todo esta susceptibilidad depende de la edad. Sobre todo si en niños tienen una infección de tracto urinario de manera frecuente, esto está muy correlacionado que pueden llegar a tener una cicatrización renal. En comparación ya con un adulto que sí tiene infecciones del tracto urinario, igual de manera repetitiva, esto es muy raro a que te lleve a una cicatrización. Entonces, como ya les había dicho, estos pacientes no presentan síntomas y más el diagnóstico se va a hacer de manera incidental cuando se está investigando radiológicamente alguna otra patología o alguna complicación relacionada con insuficiencia renal, que el paciente tenga hipertensión, que puede llegar a tener trastornos visuales, cefalea, fatiga o poliuria. Entonces se manda a hacer un estudio de imagen y se puede ver algunos datos característicos que va a presentar ya o cambios anatómicos en cuanto a la estructura del riñón. Si se hace estudios de laboratorio, estos pacientes pueden presentar leucocitos o proteinuria, pero generalmente o más probablemente puedan salir normales. Si se hace la concentración de creatinina sérica del paciente, sí puede estar alto porque esto nos va a mostrar cuál es la gravedad del trastorno renal por el cual estamos pasando. Igualmente, si se hace un urocultivo, estos van a dar negativos o van a dar positivos solamente si se encuentra una infección activa. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya les había mencionado que el diagnóstico es más incidental y pues podemos realizar también una pielografía intravenosa, una tomografía computarizada, en el cual nos va a mostrar que vamos a tener un riñón atrófico que va a estar pequeño, o de igual manera una ecografía que sea más simple, y los datos más importantes que nosotros vamos a encontrar ya en un riñón en este estado con pielonefritis crónica es que los cálices, es que vemos en la imagen, los cálices van a estar dilatados. Vamos a tener en la corteza va a presentar cicatrices y aparte esta corteza renal va a estar atrófica y por lo tanto esto nos va a llevar a que haya una simetría renal. Entonces estos son los datos que vamos a encontrar: cálices dilatados, cicatriz en la corteza, atrofia cortical y una simetría en cuanto al riñón dañado. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento de la pielonefritis crónica ya es un poco limitado porque el daño renal que ocurre en estos pacientes ya es irreversible, porque estamos hablando de que hay un daño estructural y con fármacos ya no lo vamos a poder regresar a la normalidad. Pero lo que sí se puede hacer es eliminar estas infecciones del tracto urinario que se están dando de manera repetitivas, y también hay que eliminar si existe algún otro problema urinario
como anatómico-funcional, como una obstrucción o una uroilitiasis, que esos pueden incrementar aún más el daño. Entonces tenemos que corrección de si existe alguna obstrucción. En cuanto al tratamiento, tal vez este sí requiera el uso prolongado de algún antibiótico profiláctico de manera continua, pero esto sobre todo es para que nosotros eliminemos estas infecciones del tracto urinario que se están dando de manera repetitiva y evitar también lo que es la cicatrización renal. Y pues ya en unos casos, pues se requiere hacer nefrectomía y también lo que va a ser el trasplante renal. Recuerda, Carlos, que los pacientes que tienen pielonefritis crónica se acompañan casi siempre de cálculos. Son infecciones que se le van a agregar al riñón y que hay que mantener a este riñón lo más sano posible. Si su límite de función es adecuada, hay que tratarlo como un paciente normal. O sea, si su función de creatinina está en 2 o máximo 2.5, es un paciente que hay que manejarlo como un paciente normal antes de pensar en trasplante o de pensar en otras cosas. Sí va a ser un paciente que si no lo controlamos en esta etapa, nos puede formar infecciones tan grandes o formar un riñón jactogranulomatoso, que son ya las complicaciones de abscesos, de quistes, de la destrucción del parénquima renal, porque las etapas de regresión son las iniciales, o las antes de ser terminal la función renal, pero posteriormente puede agregarse otros elementos infecciosos, el pus, todo eso, y destruir más todavía, y poner en riesgo la vida del paciente. Bien, gracias. Buenos días, compañeros. Ahora vamos a continuar con las infecciones del tracto urinario bajo, y en este caso vamos a empezar primero con la cistitis. Y bueno, vamos a empezar primero definiéndola como aquella infección del tracto urinario bajo que se caracteriza por la inflamación de la vejiga, y en este caso puede ser de tipo aguda o crónica, infecciosa o no infecciosa. Ya bien, habíamos visto los métodos de infección de las infecciones, vaya. En este caso, la cistitis es el modo primario, que es el ascendente, y viene a partir de la flora periuretral, vaginal, fecal o cualquier combinación de estas. Hablando ya de la etiología de la cistitis, el agente etiológico más común es la E. coli, aunque también puede ser causada por otras gram negativas, como lo son Klebsiella y Proteus, y otras gram positivas, como son Enterococos y Streptococos. Pero la más común es la E. coli. Hablando ya de la incidencia, es más frecuente en mujeres, principalmente en aquellas que están en una vida sexoactiva entre los años de los 20 a los 50 años. Y también se debe a que, pues, como ya sabemos, la uretra de la mujer anatómicamente pues, es más pequeña, ¿no? Entonces esto favorece más a la ascendencia de las bacterias. Y también es muy frecuente en los adultos mayores. En este caso sigue siendo más frecuente en mujeres, pero ya es un 2-1. En el caso de los hombres se debe por alguna estenosis de la uretra, o en el caso de una hiperplasia prostática. Y en las mujeres se debe pues, a algún trastorno endocrinológico, como puede ser la menopausia, o por alguna dificultad para el aseo de la zona perineal, perdón. Hablando de los factores de riesgo, vamos a tener incontinencia intestinal, incontinencia urinaria, mal higiene genital, específicamente después de las relaciones sexuales, como ya lo había mencionado mi compañera Angélica, que no se haga la micción postcoital. En este caso nos va a servir para eliminar las bacterias de la uretra, o que no se haga un correcto aseo de la zona perineal. Humedad, recordemos que la vagina es una zona muy húmeda, y por lo tanto va a favorecer la proliferación de bacterias. En la menopausia, como ya lo habíamos dicho, obstrucciones vesicales o ureterales, exploraciones médicas, alguna colocación de sonda, que no se cambie constantemente, que no sea periódicamente. La diabetes, en este caso porque pues, favorece a la resistencia a la bacteriana, y que la persona use ropa apretada, ¿no? Ya hablando de la clínica, en este caso, pues son síntomas vegetativos urinarios bajos, como son disuria, prolacturia y tenesmo,
pueden ser acompañados de dolor suprapúbico, hematuria, orina turbia o fétida. En este caso, pues no se va a presentar ataque al estado general. Que si tenemos ya fiebre o síntomas más graves, pues podemos pensar ya en una pielonefritis o alguna infección crónica de la propia cistitis. Bueno, hablando del diagnóstico, estará basado en la sintomatología del paciente, los antecedentes, el examen físico y los estudios de laboratorio, como es el ego y el cultivo en orina. Dentro del ego tendremos que buscar alteraciones en el pH, nitritos, bacterias y leucos. Y dentro de lo que es el cultivo de orina, nos va a resaltar la bacteria que está formando las unidades formadoras de colonia, que si son más de 100,000, pues eso nos indicaría una infección. Y así algunos laboratorios incluyen el antibiograma para saber a qué antibiótico es sensible esa bacteria. La siguiente, por favor. Dentro del tratamiento, aquí tenemos una tablita que marcaba la literatura, pero que la vez pasada el doctor nos había comentado que estaba mal. E incluso revisando las guías mapa de la Organización de Urólogos de aquí en México, sigue desactualizada y está prácticamente igual. La literatura nos dice que siempre y cuando los pacientes no presenten datos de infección complicada, la infección deberá ser tratada con medicamentos de primera línea y que vamos a utilizar otros medicamentos para reducir las molestias urinarias, como la fenazopiridina, anticolinérgicos y analgésicos, pero solo para reducir las molestias. A los pacientes que no manifiestan ninguna mejoría en los síntomas después de 3 días de tratamiento deben ser revalorados y hay que poner atención a los resultados del urocultivo. En la plática anterior habíamos concluido con el doctor que deberíamos de emplear un aminoglucósido como la amicacina en una posología de 500 miligramos cada 12 horas y se puede complementar con una quinolona como el ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas. La siguiente, por favor. Va a depender, Kevin, de varios factores, de las condiciones generales del paciente. A ver, ¿cuál es la bacteria más frecuente que infecta el tracto urinario en los pacientes? El coli. El coli. ¿Cuántos factores y cuántos elementos tiene para poder ser erradicada con un tratamiento de ciprofloxacina 250 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 días? Digo, todas las bacterias son. ¿Por qué a mí llega un paciente a la consulta y le doy un tratamiento para bacterias enterocolíticas sin tener el resultado del laboratorio, con el puro examen general de orina? Porque es el más frecuente que afecta. Entonces, esas bacterias son muy agresivas. Son bacterias que no es que porque yo digo, sino porque la práctica diaria de 30 y tantos años, eso es lo que se ha manejado. Si ustedes ven en un PLM o si quieren verlo en eso, no va a funcionar. Véanlo en lo que es en un libro de farmacología. Entonces van a ver lo que es las dosis van a ser por kilogramo de peso, distribuidos. ¿A qué dosis actualmente se están manejando ciertas bacterias? Prácticamente en pacientes que no tienen ninguna complicación y que están sanos, manejamos, no voy a empezar con un aminoglucósido o voy a empezar con un heptapenem o un meropenem. No voy a empezar el tratamiento con ese tipo de medicamentos o un Ivans, que son medicamentos de 4ª, 5ª generación de medicamentos potentes, que son los últimos que han salido. Pero el imipenem simple
prácticamente tiene un 80% de que ya hay resistencia a ese tipo de medicamentos. Ahora, en una paciente sana, que es su primera infección, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es uno de los medicamentos que mejor tienen penetración en esas bacterias? ¿Las qué? Las quinolonas. Las quinolonas. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues no darlo menos de 2 semanas, porque vienen cajas de 7 tabletas cada uno. Porque se indican 7 días. Es porque es en días, exacto. Indican 7 días. Una tableta por lo general cada 24 horas. Así es. O sea, es una diaria durante 7 días por ese periodo. Yo les recomiendo que cuando manejen al paciente, no lo manejen, porque lo ideal es que ese paciente se manejó por 14 días, 2 cajas, y le dicen que va a descansar de 15 a 21 días tomando nada más agua y sus alimentos normales. Ustedes dejan pasar ese tiempo y hacen un urocultivo. ¿Qué posibilidades hay de que ese urocultivo vuelva a ser positivo? Un 50%. ¿Por qué? Porque no tomó como que las medidas de prevención otra vez. ¿Y qué me faltó preguntarle a esa paciente? Sí, ya había tenido antes el padecimiento. ¿Sí había qué? José, Tenido otro tratamiento. que se había interrumpido su tratamiento, no. ¿Qué es lo que a mí me interesa saber en ese paciente si sale positivo? Que hay otro elemento que me está condicionando las infecciones. ¿Como cuál? Si es mujer. ¿Alguna infección vaginal? Yo le pregunté a esa paciente si tenía flujo. ¿Por el aseo? ¿Mandé? La higiene personal. Parte, pero nosotros le decimos, a ver señora, usted tiene flujo. ¿Qué es lo que dicen las mujeres? Poquito lo normal, doctor. ¿Es normal que una mujer tenga flujo? No, no es normal. Depende las características, doctor. Eso, 1. ¿En qué periodo van a tener aumento de humedad? ¿En dónde? ¿En la ovulación? En la ovulación, doctor. ¿Y dónde más? Pues en la menstruación. ¿Eso es patológico? No. No. Es fisiológico, doctor. Exacto. Entonces, esos elementos, si yo los pregunto, y eso es lo que me contesta la paciente, no tengo que preocuparme. Va a salir el urocultivo de esa paciente, va a salir negativo al mes. Y la paciente va a mejorar. Pero si yo no hago este tipo de anamnesis del paciente, de qué es lo que está condicionando la infección en él, no me va a funcionar todos los tratamientos. No es posible que yo no diga en una paciente que esté embarazada si no tomo en cuenta el embarazo. No es posible que en un paciente que es diabético no tenga yo el ver que ese paciente metabólicamente esté bien. Son muchos elementos, no nada más es el manejo. Hay un órgano de choque en cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Bueno, pues hay gente que tiene gastritis, hay gente que tiene colitis, hay gente que tiene cistitis, hay gente que tiene todo su órgano de choque, hay gente que tiene orquiepididimitis. El dolor lo refiere hacia el testículo.
Entonces, todos esos elementos hay que irlos tomando en cuenta para que podamos tratar en general al paciente y manejar lo mejor posible y darle una mejor. Hay gente que llega y lo han operado 3, 4 veces del epidídimo porque tiene dolor. Prácticamente ha perdido el testículo y la irrigación del 30-40%. Y no se lo corrigen. ¿Por qué no se corrige? Porque siguen teniendo aumento de presión ese testículo. ¿Con qué se le quita a ese paciente si mejoramos, si ya le dimos tratamiento? ¿Con qué se quita el dolor de la orquiepididimitis? ¿Cómo hacemos el diagnóstico, doctores? Aparte de la palpación, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico es clínico, pero también se puede utilizar la ecografía Doppler. Aparte de la ecografía Doppler, ok, ya sabemos que está ahí el problema inflamatorio. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Pues le doy antibiótico, doctor, le doy analgésicos y con eso se le va a quitar. A los 2 meses está otra vez con usted. ¿Qué pasó? ¿Por qué está si ya se lo dieron? Ya le dieron el tratamiento. Tenemos que vigilar sus factores de riesgo también, doctor. Y ante ellos también. Pero ¿qué hacemos para demostrar si es positivo o es negativo el problema de orquiepididimitis? La prueba de... ¿De qué? La prueba de PREN positivo, que es la de elevar el escroto. Maniobra de PREN. ¿Y qué estamos haciendo con esa maniobra de PREN, doctores? Vigilando que si no es también parte de torsión testicular, o sea, que sea ese el problema. Y que... No, la torsión testicular es otra cosa. La torsión testicular hay cambios de temperatura, hay cambios de coloración, hay cambios de posición, hay cambios de acortamiento. Sí, doc, pero ya ve que se usa también para hacer el diagnóstico diferencial. Y cuando hacemos el signo de Fren y elevamos el escroto, a este paciente se alivia el dolor y ahí vemos que es un signo positivo. Es positivo, y entonces, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros hacemos esa maniobra? Diagnóstico. Aparte del diagnóstico, le estamos quitando presión y le estamos quitando al testículo, le estamos quitando congestión. El que cuelgue aumenta la presión del retorno venoso y eso va a condicionar que siga inflamado el epidídimo. Cuando yo elevo el escroto y el testículo y le quita el dolor, entonces al paciente mejora. Y ya le quitamos la posibilidad de seguir manejándolo 1 año con medicamentos. Si yo le quito eso, con esa maniobra tan simple, nosotros estamos dándole una vida al paciente, pero buenísima. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que eso continúe así? ¿Qué tenemos que hacer con ese paciente? ¿Le sigo dando antibiótico? ¿Le sigo dando analgésicos? ¿Cuánto tiempo va a durar ese estómago? No, doc. ¿Qué voy a hacer entonces? Eso no lo dice. Y ahorita lo vamos a demostrar, a ver si lo dice. ¿Qué es lo que tenemos que usar, doctores? Aplicar por ejemplo, ¿hielo? Ajá, hielo local, una compresa. Pero eso es durante... Sí, pero eso es durante la etapa aguda, porque hay infección. Pero para manejar al paciente por meses y años, ¿qué le vamos a hacer a ese paciente? Si no vuelve a tener una infección
de transmisión sexual, si no tiene una infección o un traumatismo, si no tiene todos los elementos que nos pueden dar una orquiepididimitis. Si no tiene torsión testicular, si no tiene una hernia, si no tiene varicoceles, si no todos los elementos. ¿Cómo vamos a manejar ese paciente? Aparte del hielo, el antibiótico, el analgésico, durante 2 semanas. Y la posibilidad que se le quite el dolor con una bacteria resistente al tratamiento que ustedes le dieron, puede ser que regrese con ustedes antes. Hay que ser más agresivo. Dar otro tratamiento con otro antibiótico más potente. Ahí podría estar justificado el aminoglucósido. La vacuna triple viral no serviría en este caso, ¿no? ¿Cuál es el elemento, cuál es el factor más importante que produce las infecciones del tracto urinario? ¿Cuáles son? Relaciones sexuales. Bacteriano. Relaciones sexuales. ¿Y de dónde, y qué traemos ahí de la relación sexual? Bacterias. Entonces, ¿son virus o son bacterias las que condicionan las infecciones? Ambas, ¿no? También. Bacterias. Pero necesita... Mayormente las necesita, bacterias. es como si... Claro, el 90%. Ahora, ¿puede haber hongos dentro de del problema vaginal? Sí, puede haber hongos, pero es menos difícil en un paciente sano que se desarrolle la cándida o que se desarrolle ciertos Eso sería más hongos el Así es, pero tienen que tener otros elementos para poder pensar en ese tipo de infecciones. Entonces, ¿qué hacemos para que ese paciente se le quite el dolor? Prácticamente el 90%. Que evite tener relaciones sexuales. ¿Cuál? Que evite tener relaciones sexuales. ¿Cuántos años? Imagínese que le diga a usted a un paciente de 30 años que tiene un esposo de 25 años o 30 años y que le diga, pues ya no va a volver a tener usted relaciones sexuales. ¿Qué cree que va a pasar con usted, el paciente? ¿Qué va a hacer? Se va a ir con otro médico, pero inmediatamente. Aseo, micción poscoital, acidificadores de orina, aumentar la ingesta hídrica. Son parte, son elementos, pero para quitar el dolor... También puede recomendársele al paciente de evitarse las relaciones o evitar el coito anal. Bueno, solo eso. Bueno, pues recomendarles, no evitarles, recomendarles que usen un preservativo. Más bien con preservativo. Ajá, preservativo. Es eso, ya el gusto de cada pareja es diferente, pero si a la pareja les gusta tener ese tipo, no lo va a recomendar usted. Le dice usted, no lo haga. Ahora, ¿qué le recomiendo? Protéjase. Es un área muy contaminada. Protéjase con esto. Si él no le hace caso, bueno, pues ya es problema de él, pero usted se lo dijo. Regreso. ¿Qué es lo que tengo que usar para que ese paciente ya no tenga dolor de testículo? Que se le quite un 80%. Y que la mayoría de los hombres actualmente no manejan ese tipo de tratamiento. Por eso hay tanto dolor testicular. ¿Utilizar un tipo de ropa interior más cómoda? Utilizar una truza. Usar truza ajustada que levante el testículo. ¿Qué es lo que nos maneja la maniobra de PREM? ¿Lanzar el testículo? Exacto. Si entonces la truza hace lo mismo. Lo mismo. Ahora, pero casi nadie usa truza, doctor. Por eso. Es por lo mismo. Es por eso, porque es la moda. Mejor sigan usando ustedes boxer. No se preocupen, ahí van a caer conmigo. Porque así es. El boxer no permite la protección. Es como el calzoncillo.
El calzoncillo es una pieza, pues que nada más cubre, pero pues no funciona eso. ¿Cómo está el escroto? Y entre más años tengan, el escroto se hace más largo. ¿Qué posibilidades hay de que lo golpeen, de que lo tuerzan, de que lo lastimen? ¿Qué posibilidades hay? Mucho mayor. Si tienen una truza y elevan, porque el problema del boxer es que las piernas aflojan el boxer y entonces ya en la noche pues ya no sirve ese boxer. Ya la función que tenía de protegernos ya acabó, ya no funciona. ¿Y qué opina de la licra, doctor? ¿Es recomendable? Pues si la licra no se modifica y mantiene arriba de las piernas los genitales, es bueno. Es como si estuvieran usando un suspensorio clínico. El suspensorio clínico es para evitar golpes. Es para, pero si van a hacer karate, entonces le ponen ustedes una concha para que le duela un poquito más al que le da la patada ahí que el que es un protector. Pero ustedes no son karatecas. Entonces, sí funciona lo que es el suspensorio, sobre todo cuando hay pacientes que dicen, oiga, ustedes que acabo de comprar pues 10 calzones, bueno, pues póngase les sale más barato comprar su suspensorio y ya poco a poco va cambiando su ropa interior y listo, y funciona. Eso lo tienen que tomar en cuenta siempre. Gracias, doctor. Bueno, ok, sigamos con la orquipedidimitis y ya nos vamos a la clínica. Doc, una pregunta más. ¿Se puede? Perdón, doctor, ya estoy. Bueno. ¿Sí puedo hacer una pregunta? Con respecto a la ropa interior, pues fisiológicamente los testículos están fuera de la cavidad abdominal para poder tener una temperatura inferior a la temperatura central. Eso para proteger a los espermatozoides, ¿no? Pero mi pregunta es si se usa ropa muy ajustada, no se estará inhibiendo esa función de alejar los testículos del cuerpo. Okay, mira, cuando tú tienes alejado el cuerpo, los testículos del cuerpo, tienes el testículo enfrente, no lo tienes en la cavidad inguinal. O sea, una vez que tienes el contacto, que está libre el testículo y es una ropa de algodón y lo tienes por adelante del pene, pues no tienes la temperatura del cuerpo. O sea, si ese testículo estuviera en el canal inguinal y colgara, te va a lastimar si no tienes una forma de... Si hace calor, pero si hace frío se va a meter en el escroto, asciende. Es una protección también, pero tiene que haber temperaturas muy extremas. Aquí en Tuxtla tenemos temperaturas de 40 grados. Pero el sudar, el hacer y el tener fuera del canal inguinal los testículos no les pasa absolutamente nada. Entonces, todos los que se usan truzas están estériles. Y no tiene nada que ver. Ok, gracias, doctor. Esa fue la última pregunta. Adelante, doctora Alain. Bueno, okay.
Entonces vamos a continuar con orquiepididimitis. Vamos a decir que esto pues es una lesión inflamatoria del epidídimo y de uno o ambos testículos, que puede ser secundaria o no a un proceso infeccioso. Y puede ser viral o bacteriano. Pásame la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, en los niños, la mayoría de los casos de orquiepididimitis primaria aguda, pues se va a asociar a infecciones virales, sobre todo a paperas. Mientras que en la mayoría de los casos de orquiepididimitis asocia pues a adolescentes que están sexualmente activos, mayores de 15 años. Y también tenemos pues traumatismo de algunos medicamentos. Realmente no hay muchos estudios epidemiológicos basados en México, pero en cuanto a cifras de Estados Unidos, pues se dice que aproximadamente el 20% de los prepúberes que presentan paperas pues llegan a desarrollar orquitis, y esta es una condición que se ha vuelto pues, más común entre los hombres adolescentes y pospúberes que se enferman de paperas, porque se atribuye a que en la última década pues, se ha reducido la aplicación de la vacuna triple viral. Y pues bueno, la orquitis secundaria a paperas se presenta en 4 de 5 casos de hombres prepúberes. También se dice que de 22 de 50 niños en edades de 2 meses a 14 años, pues, que se presentan con dolor escrotal agudo, pues se les ha detectado orquiepididimitis. ¿Sí? Doctora, Okay. una de las cosas que tenemos que ver, y en los 60, 50, 70, no existía la vacuna de las paperas. Y la mayoría de los hombres tuvimos paperas. Aquí el tratamiento, y que ya no lo llevamos a tanto el manejo adecuado de las paperas, porque ya tenemos vacuna, es que al niño o al adolescente se acostaba hasta que se desinflamaban las paperas. Y la posibilidad de que tuviera uno de cada 10, que tuviera una orquitis, pero es orquitis. Aquí lo que sufre de las paperas es, sí se inflama el problema epididimario, pero el problema más severo y los cambios más importantes son a nivel testicular. El que crezca el testículo o duplique su tamaño, prácticamente se está necrosando ese tejido, porque está produciendo una presión en la albuginia, que es como el cerebro cuando se golpea y nos produce un edema cerebral. Si no hacemos derivaciones o hacemos orificios en el cráneo, el cerebro se muere. Si no manejamos rápidamente al paciente y no producimos un manejo antiedema, y aparte, si sigue progresivo, pues hay que operar al paciente, porque si no se muere el cerebro. Lo mismo le pasa al testículo. El crecimiento y la destrucción es por compresión, pero es diferente. El virus es lo que produce, pero es una complicación de las paperas. No todos que empezaron las paperas empezaron en el testículo, empezaron con datos de parotiditis. Si nosotros acostamos al niño y lo mantenemos en reposo, prácticamente no hay posibilidades de que tenga orquiepididimitis por secundaria a paperas. ¿Sí? Pero es difícil, ¿no, Doc? Mantener sentado a un niño. Pues Son sí, hay que muy hiperactivos. Bueno, actualmente ya no lo tienen que hacer, y el número de pacientes con orquiepididimitis secundaria a paperas yo he visto un paciente en muchos años. Uno que hizo una orquiepididimitis y que se manejó
y está bien el paciente, no se tuvo que operar, pero es uno. ¿De cuántos cuando hay una pandemia o una infección de paperas? Prácticamente ya no hay porque ya existe la vacuna. Pero esos son los casos que nos van a dar esas enfermedades. ¿De acuerdo? Pero las bacterias siguen presentes. Las bacterias sí están con nosotros todos los días y no hay una vacuna para poder eliminarlas y ya no tener esas infecciones por bacterias. Adelante, doctora Aline. Perdón. Sí, de hecho decía que pues la frecuencia con la que se diagnostica aquí en México afecciones asociadas al epididimo o al testículo, pues es en primer lugar la epididimitis, luego la orquiepididimitis y por último, pues con menos frecuencia, la orquitis. Ok, sí, perfecto. Y bueno, las complicaciones se las menciono, pero al final mi compañera se las va a detallar. Las que se pueden presentar pues son cierto grado de atrofia testicular en un 60% de los testículos afectados. Pueden haber trastornos de fertilidad en el 7% de los casos. La esterilidad se presenta pues con poca frecuencia cuando la orquitis es unilateral y en raras ocasiones se puede presentar hidrocele o piocele. En estos casos pues ya se requeriría drenaje quirúrgico para el alivio de la presión. Así es. Pásame a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, a partir de aquí prácticamente estaríamos hablando de lo que es el diagnóstico y ya les voy a ir mencionando por qué. Es importante tomar en cuenta pues, los factores de riesgo, ¿no? Durante el interrogatorio, tanto de niños como adolescentes, pues con escroto agudo, lo que vemos es investigar pues, antecedentes de parotiditis. Como les mencionaba, esta es la causa más frecuente de orquiepididimitis en niños. Y pues la aplicación de la vacuna triple viral en caso de que sea adolescente. Antecedentes de infecciones urinarias o respiratorias, puede ser una prostatitis mal tratada o pues de vías urinarias. Malformaciones congénitas de la vía urinaria, prácticas sexuales de riesgo, podemos incluir aquí antecedentes de transmisión sexual o pareja con enfermedad de transmisión sexual activa. Y pues el antecedente de epididimitis. La siguiente, por favor. En cuanto a los signos y síntomas, sobre todo en niños, los síntomas de orquitis se pueden presentar por lo general entre el 4º y 7º día después de la parotiditis. Aquí veríamos que pues el dato más frecuente pues es el dolor de escroto. Este va a ser de inicios brusco, va a ser unilateral, puede ir irradiándose hacia la región inguinal o hacia el flanco o a la región lumbar ipsilateral. Pues va a haber edema, va a haber eritema escrotal, fiebre, hiperestesias, mialgias, náuseas, cefalea, hipodinamia. Y pues prácticamente son los mismos signos y síntomas en el adolescente, pero con la, pues no sé, particularidad de que en estos podríamos encontrar exudado en el meato uretral, que sería pues de características hialinas o purulentas moderadas. Gracias. La exploración física nos basamos en la inspección, pues vamos a ver que el escroto está edematizado, vamos a ver lo eritematoso y un dato es que es frecuentemente unilateral. Mientras que en la palpación pues va a haber dolor, ¿no? Hay hiperestesia, se va a notar induración testicular y elongación del epidídimo. Y en caso de parotiditis, pues habrá tumefacción de una o de ambas parótidas. Y aquí lo que mencionaba el doctor, las maniobras especiales, incluimos el signo de Prem positivo, ¿no? Que pues consiste en elevar el escroto y esta acción va a provocar pues alivio en el dolor. Si se trata de una orquitis, podríamos utilizarlo como diagnóstico diferencial de la torsión testicular porque en este caso pues
el tacto y la elevación provocaría pues más dolor. También va a estar el reflejo cremastérico presente y hay que incluir la exploración de la parótida. El siguiente, por favor. Y bueno, estos son como tal auxiliares diagnósticos, porque como les había mencionado, el diagnóstico de orquitis es principalmente clínico, nos vamos a basar siempre en la historia clínica. Entonces, pues en un niño o a un adolescente con escroto agudo, que le realizamos pues, la historia clínica completa, ¿no? Valoramos sus antecedentes, sus factores de riesgo, y pues también tenemos lo que es las maniobras especiales, pues podríamos decir que ya tenemos un diagnóstico en general. Y nos basamos en esto porque la etiología o los orígenes de la enfermedad varía mucho por edades. Decíamos que en los niños, pues la principal es por infección viral, ¿no? Las toperas. En los prepúberes es por bacterias coliformes, y en adolescentes sexualmente activos, pues predominan las infecciones por clamidia y gonorrea. También tenemos una orquitis bacteriana aislada, pero esta es una entidad rara, y lo vamos a asociar a epididimitis concurrente. Y pues antes se utilizaban pruebas diagnósticas que ahora pues no son de gran utilidad. Tenemos el examen general de orina. En este podríamos encontrar, pues, bueno, más bien buscábamos la bacteriuria, pero se encontraba solo en el 1% de las muestras. Está el urocultivo, pero también resultaba negativo en más del 90% de los casos en los que pues, se sospechaba de la epididimitis. Y la biometría hemática es como el más relevante o el más bueno de estas tres opciones, porque aquí se podían reportar pues, leucocitos entre 10.000 y 30.000. Pero como la mayoría de las orquitis en el niño son de etiología viral, pues no se recomienda solicitar alguno de estos exámenes porque no son específicos. Sí los solicitaríamos si se sospechara de algún agente bacteriano, o cuando después de pues, estar en revisión el paciente no mostrara alguna mejoría. Y el ultrasonido testicular pues, tiene sensibilidad del 63 al 100% y especificidad del 97 al 100%. Y esto pues le hace que sea mejor que el ultrasonido convencional, sobre todo porque, bueno, reservamos pues el ultrasonido para pacientes en los que tenemos sospecha de torsión testicular. O sea, nos sirve también como diagnóstico diferencial. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, ya hablando para diagnóstico diferencial, pues ya les decían, uno de los posibles diagnósticos sería una torsión testicular, ya que es casi el 83% en el primer año de vida. Una torsión del apéndice testicular, que es muy común entre los 3 y los 13 años. Una hernia inguinal, un tumor testicular, hidrocele reactivo o piocele. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, si se trata de niños y adolescentes, cuando la orquitis no es complicada, se recomienda no usar antibiótico y manejarlo con analgésico. Y algunas de las medidas generales para todos los pacientes serían un reposo de la actividad física entre 7 a 14 días, la elevación escrotal con un uso de suspensorio de igual manera de 7 a 14 días, hielo local o compresas frías 3 veces al día de 15 a 20 minutos por 3 a 5 días. Y si es un adolescente que tiene orquitis y prácticas sexuales de riesgo, se recomienda el uso del preservativo hasta el término del tratamiento. Bueno, ¿qué generalidades debemos de tomar en cuenta si vamos a elegir un tratamiento antimicrobiano? El tratamiento antimicrobiano en niños y en adolescentes generalmente va a ser escogido de manera empírica. En los casos de orquitis que lleguen a requerir de este tratamiento, para que podamos elegir el antibiótico adecuado, debemos de tener en cuenta la edad del paciente, su historial sexual, si hay antecedentes de instrumentación o cateterismo vesical reciente, o si hay alguna malformación del tracto urinario.
El antibiótico de primera elección, en caso de que lo necesitemos, va a ser el que no presente ningún tipo de resistencia antimicrobiana local, o en su defecto, el que tenga menor resistencia. Y también debemos escoger el que tenga menos efectos secundarios. Y para poder escoger un antibiótico adecuado, lo indispensable sería conocer la flora bacteriana y la resistencia antimicrobiana local del paciente. Ya que hemos escogido irnos por el tratamiento antimicrobiano, en niños este tratamiento se va a reservar para pacientes que tengan piuria o que tengan un urocultivo positivo. Y en adolescentes que tienen orquitis y también tienen prácticas sexuales de riesgo, nuestro tratamiento antimicrobiano va más dirigido a sospechar de una clamidia o de gonorrea. Entonces, en este caso, el tratamiento sería ceftriaxona o acitromicina en dosis única, que se continúa con doxiciclina durante 14 días y pues el analgésico por 2 semanas. Y si no tenemos una respuesta favorable con los antibióticos anteriores, podemos indicar una quinolona, como lo sería levofloxacino por 10 a 14 días. Nada más recuerden una cosa, doctora, no pueden usar las quinolonas en niños. Sí. Por favor. Sí, lo digo después, pero sí. En niños y adolescentes que no tienen prácticas sexuales de riesgo, se recomienda trimethoprim con sulfametoxazol por 10 a 14 días, siempre y cuando no haya resistencia bacteriana. Y si el trimethoprim con sulfametoxazol no nos funciona, podemos utilizar amoxicilina con ácido clavulánico, ceftriaxona, amicacina, cefuroxima o ceftriaxona. Y se recomienda que este antibiótico sea utilizado por un periodo de 10 a 14 días. Pero, como ya lo decía el doctor, hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de un tratamiento con antibióticos en niños, que sería que pues, las quinolonas están contraindicadas en los niños debido a que tiene efectos sobre el cartílago de crecimiento. También que no se puede, que la doxiciclina, si se usa en niños, tiene que justificarse de manera muy plena de que no existe otro antimicrobiano que nos pueda funcionar debido a que este también puede llegar a producir manchas permanentes en los dientes de los niños. Y si el adolescente afectado tiene prácticas sexuales de riesgo, la o las parejas sexuales del paciente en los últimos 2 meses también tienen que recibir el mismo tratamiento porque nos estamos enfocando más en que pueda ser por una infección de transmisión sexual. En cuanto a las complicaciones de esta enfermedad, pues las alteraciones inflamatorias crónicas de los túbulos seminíferos van a hacer que se interrumpa el proceso normal de la espermatogenia, por lo cual se va a alterar el número y la calidad de los espermatozoides. Esto nos lleva a que se reporta una infertilidad del 7 al 13% de los casos y generalmente va a ser unilateral, por eso la incidencia es baja. En cuanto a la atrofia testicular, puede darse en un 30 a 60% de los casos y también la orquitis puede llegar a relacionarse con hidrocele o piocele, que estos pues van a requerir un tratamiento quirúrgico para poder disminuir la presión en la túnica. Y para vigilancia y seguimiento de estos pacientes, las complicaciones de esta enfermedad se asocian a que hay un bajo apego en el tratamiento, por lo cual es muy necesario explicarle al paciente la importancia de tomar su tratamiento farmacológico y seguir las medidas generales. La orquitis por parotiditis, que es la más común en niños, en la mayoría de los casos se va a resolver espontáneamente entre 3 a 10 días. Y la orquitis bacteriana, que tiene una cobertura antibiótica correcta, se va a resolver la mayoría de las veces sin ningún tipo de complicación. Y en los cuadros agudos se van a resolver de 5 a 10 días, pero en el caso del dolor, este puede persistir hasta 30 días posteriores.
Y eso es todo del tema de orquiepididimitis. Gracias. Entonces, vamos a dejarlo para el lunes en la prostatitis y vamos a ver algunos casos de urografía excretora. Ya vimos lo que es la placa simple de abdomen. Y quisiera yo ver para afianzar lo que es rayos